La clase de hoy es terminología, conjunto de términos o palabras propias que se utilizan en una ciencia, en este caso en odontología, que es parte de las ciencias médicas. Son todo conceptos, términos o definiciones que van por separado, pero cuando terminemos la clase, vamos a salir de este PowerPoint, vamos a entrar a un video y vamos a tratar de interpretar y relacionar los conceptos que están en esta clase de terminología. ¿Por qué le dice el doctor Juan al comienzo de la clase que se interrelaciona con todo? Porque ustedes, cuando cursen el año que viene Rehabilitadora 1, el docente le va a decir ajustar la habitual. Entonces ustedes tienen que saber qué es una oclusión habitual. O el docente le puede decir, ¿sabe qué? Si vos querés hacerle la prótesis a este paciente, le tenemos que hacer en RC. Ustedes tienen que saber qué es una relación céntrica. ¿Sí? Ajustar bien las excéntricas. Y ustedes tienen que saber bien qué son los movimientos excéntricos. Y todo eso vamos a ver hoy despacito, desglosando cada uno de los puntos hasta completar lo que más necesitamos nosotros para el cursado y para poder entender en sí todos los conceptos básicos de oclusión. Dicho esto, comenzamos diciendo que la oclusión, voy a ver si puedo hacer chiquitito esto, es parte de todo, chicos. Yo siempre les voy a decir, la oclusión no es una materia aparte. La oclusión es parte de todo. ¿Qué significa? Que forma parte de todas las disciplinas de la odontología. Yo les cuento una cosa antes de ir a la definición. Nosotros, con las piezas dentarias, estamos dentro del sistema estomatognático. ¿Quiénes forman el sistema estomatognático? Los huesos, los músculos, los ligamentos, los nervios, las arterias, ¿sí? La articulación temporomandibular y también las piezas dentarias. Y también las piezas dentarias. Es decir, cuando yo tengo una posición de oclusión, yo tengo que decir que es la relación morfológica y funcional, estática y dinámica de todos los componentes del sistema estomatognático, incluidas las piezas dentarias del maxilar superior e inferior. Es decir, ese acto de cierre y contacto o aproximación cuando mastican entre ambas arcadas se conoce como oclusión. Le traduzco esto, chicos. Ustedes cierran la boca, aproximan los maxilares, entran en contacto los dientes superiores e inferiores para tragar saliva, por ejemplo, y están en oclusión. Están en oclusión. Cuando ustedes mastican, por supuesto, interponen algo para masticarlo y prepararlo para la deglución, pero esa aproximación también, ¿sí? Que aplasta el alimento y que prácticamente chocan las superficies de las cúspides, también se llama oclusión. Por eso dice aproximación. Es decir, ustedes contactan, cierran para tragar saliva y ya están en oclusión. ¿Está? Eso es lo que nosotros le decimos que es parte de todo. Si ustedes hacen una restauración en operatoria y tienen que prepararla si es anterior para el corte, si es posterior para la masticación. Entonces, ¿qué es lo primero que le va a pedir su docente? Ajustar la oclusión. Es decir, cuando cierra, que no quede un contacto alto, que no moleste, que forme parte de la anatomía. Es decir, la oclusión es parte de todo. Entonces, sabiendo lo que es la oclusión, tenemos que empezar a desglosar todos los componentes muy comunes que forman parte de la oclusión. Vamos primero con la relación céntrica. Relación céntrica, escuchen bien esta sigla, RC, porque a partir de ahora ustedes le van a decir RC, 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 ya sea en el grado y en el posgrado. Hacer montaje en RC y vemos la posición diagnóstica. Y ustedes tienen que saber que RC es la relación céntrica, que es una posición articular. Es decir, ustedes pueden definir a la relación céntrica de muchas formas, chicos. De muchas formas ustedes van a encontrar que ustedes pueden
cuando yo me recibí, chico, decían que la relación céntrica era la posición del cóndilo más posterior, más superior, y hoy se sabe que esa posición superior y posterior produce daño en la articulación. Con el correr del tiempo, le estoy hablando de los años 80. En los 90 se decía que era la posición más anterior, superior, y también se dice que no es una posición adecuada. Entonces, nosotros establecimos una definición de la posición articular y podíamos definir que la relación céntrica se puede definir como la relación de la mandíbula con respecto al maxilar superior en el complejo cóndilo-disco cuando, fíjense, cuando el cóndilo está posicionado en una forma ortopédicamente estable e independiente de la posición de los dientes. Es decir, nosotros lo que logramos, buscamos y queremos es que esta posición del cóndilo esté bien ubicada lo más estable posible ortopédicamente y que le permita a la mandíbula realizar todos los movimientos. Fíjense, esta es la cavidad glenoidea y este es el cóndilo de la mandíbula. Nosotros queremos que este cóndilo esté ubicado lo mejor posible en una posición ortopédicamente estable que le permita a la mandíbula realizar todos los movimientos. ¿Y por qué dice independiente de las piezas dentarias? Porque una persona que no tiene piezas dentarias, por ejemplo, alguno de ustedes debe tener una abuelita que no tiene piezas dentarias, tiene relación céntrica. ¿Por qué? Porque es una posición articular. Es decir, no hace falta pieza dentaria para tener RC. La RC tienen las personas con piezas dentarias y 100 piezas dentarias porque es una posición articular. Es más, ustedes en Rehabilitadora 1 el año que viene, cuando hagan prótesis completa, que no tiene piezas dentarias, ustedes tienen que llevar la mandíbula a una posición articular de RC. Entonces, ustedes tienen que saber qué es una posición articular y qué es la RC, relación céntrica. Seguimos. Ahora fíjense, ORC, oclusión en relación céntrica. Recién dijimos que la oclusión era el acto de cierre. Perfecto. Pero ahora estamos hablando de una máxima intercupidación. Fíjense en este dibujito, una máxima intercupidación. Es decir, yo tengo que lograr una relación de máxima intercupidación entre el maxilar superior y el maxilar inferior. Por supuesto, desde premolar hacia atrás. Acuérdense que los dientes anteriores acoplan. Desde premolares para atrás yo necesito lograr el mayor punto de contacto posible. Pero siempre y cuando la mandíbula esté en RC. Es decir, en relación céntrica, que es una posición articular. Por eso, ORC, que sinceramente, chicos, el 2% del mundo tiene una ORC, la mayoría tiene una OH, que es una oclusión habitual que ya vamos a ver, es en esta posición. Cuando ustedes hagan grandes rehabilitaciones de todas las piezas dentarias, lo ideal es hacer en ORC. Pero todos, una vez que cambiamos nuestras piezas dentarias y tenemos nuestras piezas dentarias permanentes, aquellos que tienen buenas llaves de oclusión, la mayoría comienza con una ORC, pero muy poquito tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos problemas, porque nos hacen un arreglito que no está bien ajustada a la oclusión, porque no hacen un tratamiento de ortodoncia, por esto, por lo otro, entonces se modifica esta posición articular, logramos mayor punto de contacto, pero pasamos a otro tipo de oclusión, que es la oclusión habitual. La oclusión habitual hace referencia a la relación de la mandíbula con respecto al maxilar superior cuando los dientes se encuentran en contacto cruzal. Pero fíjense, independiente de la posición articular, es decir, de la alineación complejo disco cóndilo, cóndilo disco, que sería la RC. ¿Por qué, chicos? Porque dicen que aproximadamente el 97% de la población mundial tiene oclusión habitual. Porque todos tenemos preocupaciones, todos tenemos problemitas, a todos nos pasa algo. Entonces,
nuestra mandíbula se dirige un poquitito hacia adelante, sale de posición de RC y tiene un adelantamiento, una excéntrica corta, que ahora yo le voy a explicar qué significa eso. Entonces, la mayoría no está en RC, pero tenemos una máxima intercupidación y nosotros nos habituamos a esa máxima intercupidación. Entonces, pasamos a una oclusión habitual. ¿Qué es una oclusión habitual? Aquella que tenemos todos los días, a la que nos tenemos que acostumbrar todos los días y tenemos que hacer siempre, digamos, por así decirlo, para poder morder normalmente. Entonces, ¿por qué se llama habitual? Porque vos te habituás a este tipo de oclusión generando el máximo punto de contacto. ¿Sí? Entonces, oclusión, acto de cierre o aproximación. RC, posición articular. ORC, máxima intercupidación, pero con los cóndilos en RC. Oclusión habitual, máxima intercupidación, pero sin tener en cuenta los cóndilos en RC. Únicamente la oclusión habitual es una posición de máxima intercupidación. No tiene en cuenta la posición articular. Hasta ahí vamos. Ahora con el videíto van a entender un poquitito mejor. Esperen, chicos, un poquitito que por ahí se traba esto. Antes de empezar a hablar de la desoclusión, yo les voy a nombrar que existen escuelas natológicas. Escuela de la oclusión balanceada bilateral, que ahora les voy a mostrar a qué se refiere. Escuela de la oclusión balanceada unilateral y la escuela de la oclusión mutuamente protegida. En América se preconiza y se enseña, y están todos de acuerdo, en un principio eran mundiales, de acuerdo, algunos europeos no piensan tanto así, pero en América sí, de la oclusión mutuamente protegida. ¿Qué es la oclusión mutuamente protegida? La llamada también protección canina u oclusión orgánica. ¿A qué se refiere o qué tiene en cuenta, los parámetros que tiene en cuenta esta oclusión orgánica o canina? El sector anterior se ocluye al sector posterior. Evita el desgaste por fricción y evita las fuerzas oblicuas. Es decir, que nosotros pertenecemos, chicos, y enseñamos tanto en la facultad de la UBA, de Rosario, acá en la UNE, la escuela de la oclusión mutuamente protegida, la escuela natológica, ¿sí? Donde la desoclusión canina u oclusión orgánica son nuestros parámetros fundamentales. Dicho esto, les tengo que decir que si ustedes cierran la boca y entran en contacto, si yo abro la boca, pierdo los contactos. Entonces, la desoclusión es la separación de ambas arcadas por la oclusión misma. La desoclusión se puede dar de dos formas distintas. Por presencia y por masticación, por presencia y por contacto. Por presencia se refiere a la masticación, a la fonación, que ya le explico, y por contacto, que es la desoclusión propiamente dicha, chicos. Es decir, cuando las piezas dentarias entran en contacto en los movimientos excéntricos y separan los segmentos posteriores. La B, la desoclusión B, o sea, por contacto, ahora en el videíto van a entender muy bien cuando yo les muestre cuando se produce la desoclusión por movimiento excéntrico, ya sea protrusivo o lateralidades. Eso van a entender mejor en el video. Pero sepan ya, pongan en la cabecita que existen dos tipos de desoclusión, por presencia y por contacto. Fíjense, por presencia, yo veo un alimento que me inspira ganas de comerlo, entonces hay una acción muscular de apertura, trabajan los músculos depresores y yo como ese alimento. Es decir, no realicé una desoclusión por contacto, sino por presencia, porque me genera ese alimento ganas de poder comerlo. Entonces yo, por una actividad muscular, desocluyo. ¿Sí? Cuando estoy cantando, también realizo
voces, realizo sonidos auditivos importantes, y en el único momento que quizás cierro o ocluyo es para tragar saliva, tomar aire y seguir haciendo una desoclusión por presencia, es decir, por acción netamente muscular. ¿Sí? Pero, fíjense, desoclusión por contacto. Fíjense, por presencia, esta niña antes de comer y esta niña antes de cantar está haciendo cosas voluntarias, ¿sí? Masticar y cantar. Voluntaria, escuchen bien, voluntaria. ¿Qué significa? Que está pensando en lo que está haciendo y está viendo cómo va a realizar tanto la masticación como la canción, ¿sí? Está en forma voluntaria. En cambio, fíjense acá, desoclusión por contacto, movimientos excéntricos, lateralidad y protrusiva. Ustedes, estos movimientos, ¿sabe cuándo hacen, chicos? Cuando duermen. Cuando duermen, en forma involuntaria. Es decir, ustedes no saben que a la noche, ya que hora duermen ustedes, pero pongámosle entre la 1 y las 6:30, 7 de la mañana, la mandíbula hace estos movimientos. Y si nosotros no tenemos una buena desoclusión, una buena OMP, oclusión mutuamente protegida, podemos empezar a producir algunas cositas que no son buenas para nuestro sistema masticatorio, como desgaste por fricción, facetas, es decir, empezamos a dañar al sistema. Fíjense, en esta foto se ve una lateralidad. El paciente está lateralizando hacia el lado derecho, que ahora ya le voy a mostrar, lado de trabajo. El lado izquierdo es de no trabajo de balance. Fíjense, canino contra canino, chocan las cúspides y se produce desoclusión en los segmentos posteriores. Se separan los segmentos posteriores. Es decir, yo estoy protegiendo a los premolares y molares gracias a la desoclusión canina, si es que la tuviese cuando duermo. Muchas veces no tenemos desoclusión canino y tenemos función de grupo, que ahora les voy a mostrar, que también sirve para proteger el sistema. Este movimiento de lateralidad puede ser derecho o izquierdo. Protrusiva significa llevar la mandíbula hacia adelante hasta una posición de borde a borde. Fíjense los segmentos posteriores. Se separan en espacio uniforme, es decir, con ese movimiento protrusivo a la noche, alguien que duerme boca para arriba y quiere tragar saliva, separa los segmentos posteriores y está protegiendo. Estos dientes no van a estar chocando todas las noches, no se van a facetear, no se van a desgastar. Entonces, yo estoy haciendo una oclusión mutuamente protegida, yo estoy protegiendo el sistema, si esto, por supuesto, funciona bien como se muestra en la foto. Les muestro esto, fíjense. Fíjense la foto del medio. Canino, canino superior, canino inferior, el plus del canino que está marcado en rojo. En el momento de desoclusión final, o desoclusión canina, oclusión orgánica, fíjense lo que pasa en los segmentos posteriores. Se separan, ¿sí o no? Se separan en espacios uniformes. Este era un gráfico. Acá, en dientes naturales, el que le acabo de mostrar, se separan en espacios uniformes. Y si ustedes van a hacer una rehabilitación total, como le acabo de mencionar más adelante, fíjense, antes de terminar el sector posterior, lo primero que empieza a hacer el laboratorio es probar la desoclusión canina. Fíjense que todavía no está cargada la porcelana en los segmentos posteriores y ya está probando la desoclusión canina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se hace una rehabilitación total como esta, lo ideal siempre es hacer una desoclusión canina. Obviamente que se usan intermediarios oclusales también para proteger a toda la otra pieza dentaria, pero tiene que funcionar la desoclusión canina. Y fíjense acá abajo, ya está terminada la rehabilitación para probar en boca del paciente y el laboratorio está probando la desoclusión canina. ¿Por qué? Porque tiene que lograr separación en espacio uniforme y si en algún lado hay una interferencia o contacto se desgasta porque tienen que quedar separados.
tienen que quedar separados. Es decir, fíjense cómo en una rehabilitación total se copia a lo que uno puede tener en forma natural, pero que funcione bien, para proteger al sistema. Acuérdense, y ustedes me pueden decir, pero ¿qué va a proteger, profe, si todas las piezas dentarias son de porcelana? El sistema estomatognático está conformado por músculos, ligamentos, nervios y la articulación temporomandibular. Es decir, que todo el sistema tenemos que proteger, no solo las piezas dentarias. Seguimos. Muchas veces, chicos, le va a pasar que ese canino se desgasta la cúspide, se desgasta, se facetea la cúspide y empieza a tocar no solo el canino, sino el premolar y el molar. Bueno, cuando tocan estas piezas dentarias y en el lado de balance del otro lado, como está acá, acá toca el canino, toca el premolar, toca el molar, pero se produce una separación del otro lado, el lado de balance, porque este lado, el de trabajo, se conoce como función del grupo posterior, porque actúan como función del grupo. Elimina los contactos del lado de no trabajo, es decir, del lado contrario a donde uno lleva la mandíbula, y se logra un máximo de contactos del lado de trabajo para que todas las piezas dentarias absorban las cargas, no solo el canino. Y lo más importante de todo, que elimina las fuerzas oblicuas. Muchas veces, chicos, le va a pasar que el paciente desocluye bien, pero no solamente gracias al canino, sino gracias a la función del grupo posterior. Pero lo que no tienen que tolerar ustedes, y si ven esto lo tienen que corregir o hablarle al paciente para corregir, es la oclusión balanceada bilateral. ¿Qué significa? Ya le voy a mostrar una foto para que entienda mejor, pero le leo esto para que ustedes entiendan a qué se refiere. Hay un máximo número de contactos entre las piezas dentarias superiores e inferiores en todas las posiciones. Si uno quiere hacer eso en una rehabilitación, es muy difícil de conseguir. Si uno quiere hacer una corrección con ortodoncia, es muy difícil de conseguir. Pero aparte, chicos, provoca desgaste excesivo de las piezas dentarias. Ustedes no van a llegar ni a los 30, 35 años y van a tener la mitad de los dientes en la forma en que se desgasta con esta oclusión balanceada bilateral, que la clase que viene le voy a mostrar que en los niños entre 4 y 8 años es normal, y van a ver cómo se desgastan esas piezas dentarias. Este procedimiento se utiliza mucho más en prótesis completa, muchísimo más en prótesis completa. Allí es donde se preconiza la oclusión balanceada bilateral para que la prótesis se mantenga en boca. De eso, quédense tranquilos. Cuando ajusten la oclusión el año que viene el rehabilitador a uno, se le enseña cómo se hace y por qué sirve la oclusión balanceada bilateral en las prótesis completas. Pero fíjense en un paciente con sus piezas dentarias naturales. De oclusión va a una protusiva, fíjense, contactos, contactos. Hace una lateralidad, contacto, el lado de balance, el lado de trabajo, es decir, en todas las posiciones contactan. Entonces, ese paciente, tanto voluntaria e involuntariamente, va a producir un desgaste excesivo de las piezas dentarias, que va a llegar a la mitad de su vida útil, que sería, pónganle 40 años, 45 años, con las piezas dentarias desgastadas, todo hasta acá, que van a ver muchos libros con muchas imágenes que están desgastadas, así, que le falta prácticamente la mitad de la pieza dentaria. ¿Por qué? Porque se produce un contacto, ya sea en protrusiva o lateralidades, en todos los movimientos hay contacto, entonces se desgasta parejo y queda la mitad de las piezas dentarias, tanto superiores como inferiores. Por eso es que no se usa ese tipo de oclusión, sino se usa la oclusión mutuamente protegida. Lado de trabajo y no trabajo. Ya les mencioné, pero ahora les digo bien lo que significa. Lado de trabajo es el lado de la mandíbula hacia el cual ésta se mueve en un movimiento de excursión lateral. El cóndilo de trabajo rota y se traslada un poquitito hacia afuera, que es un movimiento lateral se llama. ¿Sí?
Ese es el lado de trabajo. Es decir, si yo llevo la mandíbula a la derecha, la derecha es mi lado de trabajo. ¿Cómo se llamaría el lado izquierdo? Lado de no trabajo o de balance o balanceo. Es el lado contrario al lado de trabajo. El cóndilo de no trabajo realiza un movimiento, escuchen bien, de rotación también, chiquitito, y después de traslación hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro, acompañando el otro movimiento del otro cóndilo. Siempre hablando de un movimiento de oclusión lateral. Es decir, el lado de trabajo, chicos, si yo llevo la mandíbula, vamos a llevar a la derecha, es el lado de trabajo. Rota y un movimiento hacia afuera, chiquitito, lateral. El otro lado de no trabajo de balance realiza un movimiento de rotación hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro para acompañar al otro cóndilo. Fíjense, que también vamos a ver ahora en el video. Fíjense, esta mandíbula se está desplazando hacia la izquierda, ¿sí? Entonces la izquierda es mi lado de trabajo, la derecha es mi lado de no trabajo o de balance o balanceo. Fíjense, el cóndilo del lado de trabajo rota y se dirige un poquitito hacia afuera. En cambio, el cóndilo del lado derecho rota, se dirige hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. ¿Sí? Acompañando a este movimiento. Siempre, chicos, en un movimiento de excursión lateral. Seguimos. Dimensión vertical, la oclusiva vamos a ver hoy, chicos, porque el año que viene vamos a ver un montón de dimensiones verticales, métricas, todas las formas que nosotros podemos lograr esa dimensión vertical para paciente dentado, yo les tengo que dar la dimensión vertical en oclusión nomás, no les quiero confundir. La dimensión vertical en oclusión se refiere a la distancia entre los puntos nasal y mentoniano cuando los dientes están en máxima intercupidación en oclusión en relación céntrica, es decir, esta dimensión vertical es muy difícil de conseguir. Acuérdense que casi el 3% nomás de la población mundial tiene ORC. Entonces se toma un punto nasal y un punto mentoniano y se mide con un compás, siempre y cuando los dientes estén en posición de máxima intercupidación y los cóndilos en RC. Yo les voy a leer lo que significa la posición de reposo y el espacio libre y después con una foto que les voy a mostrar van a entender todos estos conceptos. Posición de reposo también se llama posición de descanso o posición fisiológica postural de la mandíbula. La típica, chico, me quedé con la boca abierta. Esa es la típica posición de reposo. ¿Sí? Pues es la posición asumida por esta cuando los músculos elevadores y depresores se hallan en un equilibrio impresionantemente tónico. En esta posición existe mínima actividad muscular. Es cuando ustedes se quedan con la boca entreabierta, chicos, ¿sí? O se llama inoclusión fisiológica, algunos le dicen, algunos autores, pero es una posición de reposo, cuando ustedes entreabren la boca y dejan un poquitito separado. Esa posición de reposo me deja un espacio libre interoclusal, que es el espacio que existe entre las arcadas oclusales de los dientes superiores e inferiores cuando la mandíbula está en posición fisiológica de reposo. También se llama distancia interoclusal. Y es la diferencia entre la dimensión vertical en reposo y la dimensión vertical en máxima intercupidación, que ya van a ver la foto y van a entender. El valor promedio, chicos, es de 2 milímetros. Algunos autores dicen hasta 4 milímetros, pero en todos lados siempre ustedes van a escuchar 2 milímetros. Fíjense, ahora les muestro este dibujo y ustedes van a entender mucho mejor los tres conceptos que les acabo de dar. Dimensión vertical en oclusión, es decir, yo estoy cerrando la boca, tengo un máximo punto de contacto en el sector posterior de premolares a molares y en RC tengo un punto nasal y un punto mentoniano como referencia para tomar esa dimensión vertical en oclusión. Fíjense, acá estoy en una inoclusión fisiológica o estoy en una posición de dimensión vertical de reposo en la otra foto. Fíjense acá. Este espacio que me queda cuando yo estoy en una dimensión vertical de reposo se llama espacio libre interoclusal y la mayoría de los autores coincide que es de 2 milímetros.
¿Se entiende? Acá estoy en máxima intercupidación, acá estoy en dimensión vertical de reposo y este espacio es el espacio libre interoclusal. La diferencia entre ambas arcadas en estas posiciones se llama espacio libre interoclusal. Vayan teniendo en cuenta estos conceptos, pero sobre todo para grandes rehabilitaciones, chicos, ¿sí? O cuando hacemos rehabilitaciones, tenemos que tener en cuenta ese espacio libre interoclusal. Vamos a hacer una especie de repasito ahora, porque esto yo sé que ustedes le dieron en introducción a la odontología, creo que en primer año. Le hablaron de overbite, overjet, pero vamos ya a relacionarlo con la oclusión, ¿sí? Porque el overbite y el overjet son conceptos que a ustedes le dieron, pero en estática. Pero ahora vamos a relacionarlo con la altura funcional y el acoplamiento, que es muy importante, muy importante en cualquier tipo de rehabilitación o en cualquier tipo de ortodoncia como tratamiento de corrección que ustedes hagan. Overbite, ustedes ya saben porque ya estudiaron, es el sobrepase en sentido vertical que existe entre el borde incisal del superior y del inferior, estando la arcada en máxima intercupidación y tiene un valor promedio de entre 3 y 5 milímetros, ¿sí? Eso ustedes ya lo saben. Overjet es el sobrepase horizontal, que es el espacio en sentido horizontal que existe entre el borde incisal del incisivo superior hasta la cara vestibular del incisivo inferior, estando la arcada en posición de máxima intercupidación. También tiene un valor de entre 3 y 5 milímetros. Ustedes eso ya lo saben. Overbite y overjet, entre un cruzamiento vertical y horizontal, pero cuando la boca está cerrada, cuando las piezas dentarias están en máxima intercupidación, pero con la boca cerrada. Ahora tenemos que ver la importancia de eso. Por eso le puse altura funcional. Fíjense, el overbite, desde el punto de acoplamiento del inferior hasta el superior, hasta llegar a borde a borde acá, fíjense, todo este recorrido que ya vimos en anatomía dentaria aplicada, que es el área funcional. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el área funcional que yo le hablaba? Que era por debajo del cingulum hasta el borde incisal en el superior y en el inferior era el borde incisal y 2 o 3 milímetros por de la cara vestibular. Bueno, esas áreas funcionales se trasladan acá. ¿Por dónde? Por los rebordes marginales, que eran las vías del tren, y la ruedita eran los bordes incisales de los incisivos, se trasladan hasta acá y tienen una DI de oclusión inicial. Y siguen hasta un borde a borde y se produce una desoclusión final. La suma de los dos se llama altura funcional. Es decir, desde acá hasta acá es nuestra altura funcional. Este recorrido tiene que hacer para que en el sector posterior se desenganche y se separen y se produzcan los espacios uniformes. Fíjense que la altura funcional no es lo mismo en un incisivo central, que es mucho más larga, que en un incisivo lateral. Esta altura funcional siempre va a ser proporcional a la separación de los segmentos posteriores. Si yo tengo incisivos pequeñitos y muelas muy grandes, y bueno, por más que tenga una buena altura funcional, no voy a poder separar los segmentos posteriores. O sea que siempre tiene que ser proporcional el segmento anterior con el segmento posterior. Fíjense, vamos a hacer un repasito de lo que estuvimos diciendo. Vamos a ir al lado izquierdo primero de la pantalla, donde está mi cursor, y vamos a ver. En un incisivo, fíjense, arranco de mi posición de acoplamiento, hago hasta acá de oclusión inicial, fíjense, arranco de acá, fíjense, ya se empiezan a separar las cúspides. Llego a mi desoclusión final, es decir, a mi tope de altura funcional, que sería esta fotito, y fíjense lo que pasa en los segmentos posteriores. Se separan en espacios uniformes. ¿Sí? Acá se ve el recorrido y lo que pasa en el segmento posterior. Y acá se ve la trayectoria de ese recorrido desde la desoclusión inicial y final. Esto es una desoclusión correcta.
Pero fíjense esta foto, es muy cortito a la altura funcional, entonces se produce desoclusión inicial nomás, y en los segmentos posteriores no se separan, quedan contactados cúspide con cúspide. Allí es donde empieza el desgaste, el faceteo, el contacto cada vez que ustedes duermen y se empiezan a producir el desgaste de las cúspides en el sector posterior. ¿Por qué? Porque la desoclusión es incorrecta. De allí es la importancia, chicos, de que cuando ustedes hagan en operatoria un incisivo, un canino o un incisivo lateral, no solo le den estética a la pieza dentaria, sino también le den función. Que ustedes hagan los rebordes marginales, hagan, si te toca hacer un incisivo inferior, bien el borde incisal, para que esas piezas dentarias sean funcionales. No solamente piensen en la estética, sino también piensen en la función. La estética no va a durar mucho tiempo si ustedes no tienen en cuenta la función. Oclusión mutuamente protegida. Es otro término que ustedes van a escuchar muchísimo, chicos, en el grado y en el posgrado. Acá no se produjo la OMP, van a escuchar. Y ustedes van a decir, ¿qué significa OMP? Oclusión mutuamente protegida. ¿Por qué? Porque en el grado y en el posgrado ya van a hablar con las iniciales de los términos, es decir, OMP, RC, OH, ¿sí? Fíjate, ajusta bien la excéntrica y ustedes ya tienen que saber que tengo que ajustar bien la protusión y la lateralidad de mi coronita en rehabilitadora 2, porque si no, cada vez que el paciente llega hacia adelante y golpea, a la semana viene con la coronita en la mano. Entonces, de allí es que ustedes tienen que conocer todos estos términos. Fíjense, oclusión mutuamente protegida. Cuando la mandíbula realiza movimientos excéntricos, es decir, cuando la mandíbula sale del centro, por eso se llama excéntrico, ya sea hacia adelante protrusiva o lateralidad de derecha o izquierda, las piezas dentarias son las encargadas de la desoclusión. Los segmentos posteriores, ya sea premolares y molares, se separan en espacio uniforme en dinámica, escuchen bien, en dinámica. Y es así como se protege al sistema masticatorio. Es decir, que gracias a los incisivos cuando hacemos protrusiva y gracias a los caninos, si tiene función de grupo, nosotros cuando hacemos esos movimientos excéntricos involuntarios, si cumplimos con esta fase de la mutuamente protegida, nosotros estamos protegiendo al sistema. ¿Sí? Y la compartida se refiere a OMC. Cuando premolares y molares, en estática, chicos, cuando ustedes cierran, esa fuerza que tienen los músculos elevadores durante el cierre, los premolares y molares absorben, comparten esas cargas de cierre, ¿sí? Y a la vez permiten proteger a los incisivos y a las articulaciones. A los incisivos porque los incisivos tienen que acoplar, no tienen que contactar. Y la articulación porque tiene que trabajar como una palanca de tercer género, como punto de apoyo. Lo que ustedes más van a escuchar es OMP. ¿Por qué? Porque siempre el sistema está en dinámico. ¿Sí? Ustedes cierran únicamente para tragar saliva y contacto. Ustedes cuando mastican siempre interponen algo entre la superficie y la pieza dentaria y siempre están en movimiento. Es decir, lo que siempre ustedes van a escuchar mucho y los profesores le van a recalcar mucho es que tienen que lograr siempre una OMP, que significa oclusión mutuamente protegida, que es cuando los dientes anteriores protegen a los dientes posteriores en movimientos excéntricos. Chicos, vamos a salir un ratito y voy a ponerle el video. Ahí está, perfecto. Se está viendo. Bueno, voy a... ¿Se ve? Entonces, Sí, dale play, ahí está. observen chicos el video, por favor. Uno de los autores del libro de oclusión. Cinemática mandibular, movimiento de protrusión y lateralidad. Yo voy a ir parando y después en la segunda vez vamos a ver sin parar. Fíjense chicos. Arranco del movimiento estático de oclusión donde hay
máxima cantidad de contacto en el sector posterior, ya sean premolares y molares. En el sector anterior debe haber acoplamiento, es decir, una relación de proximidad, no de contacto. El que sí tiene un punto de contacto de acoplamiento es la mandíbula, porque acuérdense que la mandíbula ayuda a centralizar la mandíbula y también ayuda a desocluir, una de sus principales funciones. Fíjense, esto es una máxima intercupidación. Vamos a hacer un repasito. Si los cóndilos estuvieran en RC, sería una ORC. Si los cóndilos no estuvieran en RC, ya estuvieran un poquito más dilatados por una serie de situaciones, esta sería una oclusión habitual, con máximo punto de contacto, pero sin tener en cuenta la posición condilar. Hasta ahí estamos. Oclusión, oclusión en RC si están los cóndilos posicionados en RC y si no están, oclusión habitual. Seguimos. ¿Qué es lo que marca en rojo, chicos? La guía anterior. La guía anterior está conformada por los 6 dientes anterosuperiores y anteroinferiores, que son los encargados de producir la OMP, oclusión mutuamente protegida. Fíjense, en la ventana superior, chicos, en la ventana superior se ve lo que hacen los incisivos y en la ventana inferior se ve lo que pasa en la articulación. Porque todo un sistema, para que se produzca este movimiento, todos tienen que trabajar. Acá en rojo le va a marcar el área funcional que habíamos visto en anatomía dentaria aplicada, que es por palatino, y donde se va a desplazar hasta llegar un borde a borde. Y fíjense lo que pasa acá abajo en la articulación. Fíjense, se desplazó de su oclusión inicial, final, desde donde empieza la marquita roja hasta acá, sería la altura funcional. Esto pasó en la articulación, hubo un desplazamiento del cóndilo con el disco articular y fíjense, quedó una posición de borde a borde y una separación de los segmentos posteriores en espacio uniforme. Es decir, acá los incisivos en un movimiento protrusivo, protruir, llevar hacia adelante, están protegiendo a los segmentos posteriores que serían premolares y molares. De vuelta, ahí se ve todo, no les toco nada para que ustedes vean. Fíjense cómo protege los dientes anteriores a los dientes posteriores. Y ahora le va a mostrar cómo vuelve a decir si yo de la protrusión, ahora cómo hago la retrusión, es decir, cómo vuelve a mi posición inicial. Ese es el movimiento protrusivo, chicos. Ahora vamos a ver un movimiento donde está el canino. Entonces, fíjense, presten atención. Llevo la mandíbula hacia la derecha, entonces es mi lado de trabajo. Y este lado sería el lado de no trabajo. Este es el canino superior, el inferior, que produce el movimiento de lateralidad. Acá en la articulación realizo un movimiento de rotación y lateral o hacia afuera, y este se produce un movimiento de rotación hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. Hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. Pero primero rota para salir de la cavidad articular. Seguimos. Y me callo un ratito. Ahí se ve la repetición del movimiento que acabamos de mencionar. Fíjense lo que pasa en los segmentos posteriores, chicos. Separación de los segmentos posteriores, entonces estoy realizando OMP, oclusión mutuamente protegida. Ahí como vuelve a su posición inicial,
les repite cómo vuelve de su posición inicial. Esta es una vista frontal. Ahora van a ver de una vista lateral la articulación o movimiento que realizan, pero que produce el mismo movimiento de desoclusión. El movimiento lateral, fíjense, como rota acá y se dirige hacia afuera, y este cómo se traslada. Por eso la flechita viene hacia nosotros acá, porque es una vista lateral. Siempre el lado de trabajo, chicos, realiza un movimiento cortito de rotación y lateral. Y el que realiza todo el movimiento es el lado de no trabajo. Una sola cosita, chicos. La articulación temporomandibular es la única articulación que para realizar todos los movimientos tiene que trabajar en forma simétrica, es decir, conjunta. Ustedes pueden mover un brazo derecho y descansar el izquierdo. Pueden mover la pierna izquierda y descansar la derecha. En la articulación nunca descansan. Es la única articulación que tiene que trabajar en forma conjunta y simétrica en todo el organismo. Es decir, si yo llevo la mandíbula a la derecha, la de la izquierda no descansa. Al contrario, rota, se desplaza hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro para compensar el movimiento de pequeña rotación y lateralidad del lado derecho. Es decir, es la única articulación en todo el organismo que realiza estos movimientos, en forma conjunta. Y ahí ustedes ven cómo vuelve a su posición inicial. Este es un videíto, chicos, para simplificar un poco toda la cantidad de palabras y conceptos que hemos dado en esta clase. ¿Quieren que les repita el video? Yo lo mismo le voy a mandar este videíto al doctor Juan para que les comparta a ustedes y ustedes puedan repasar esta clase con este video porque es muy ejemplificador en el sentido de que se puede entender mejor los movimientos y entender el por qué se busca estos movimientos. Son todo para proteger al sistema. Ahora no voy a hablar, simplemente voy a ver junto con ustedes el video de cinemática mandibular de los movimientos de protrusión y lateralidad. Siempre, chicos, se arranca en una posición estática, ¿sí? De máxima intercupidación en el sector posterior y acoplamiento en el sector anterior. Y fíjense que siempre la que trabaja es la guía anterior para la OMP, oclusión mutuamente protegida. Desoclusión inicial, final, movimiento protrusivo final, separación de los segmentos posteriores. Ahí ven cómo vuelve a su posición inicial. Si yo protruyo, tengo que retruir para volver a mi posición inicial. Lo que pasa a nivel de los dientes anteriores y lo que pasa a nivel de la articulación. Ese es un movimiento protrusivo. Ahora vamos a ver movimiento de lateralidad. Lado de trabajo, lado de no trabajo. Y lo que pasa tanto a nivel dentario como a nivel articular. Desoclusión canina u orgánica, oclusión mutuamente protegida. Separación de los segmentos posteriores en espacios uniformes. Todo lo que vimos hoy, chicos, es lo normal. Pero ustedes para poder aprender lo patológico tienen que saber y dominar lo normal. Si no saben lo normal, no van a poder encontrar la patología o el problema al sistema.
Esa es la última parte de la vista lateral, de cómo se produce la desoclusión canina y cómo se producen los movimientos a nivel articular. Cuando sale la mandíbula y cuando vuelve. Muy importante todos estos movimientos, chicos, darse cuenta en sus pacientes y ajustarlos, porque son movimientos involuntarios, es decir, el paciente lo realiza en forma involuntaria generalmente cuando duerme o cuando está muy concentrado en algo y se olvida del frotamiento o contacto que está haciendo entre los maxilares. Entonces empiezan las facetas de desgaste, empieza el desgaste de las cúspides y el sistema empieza a funcionar mal y empiezan los problemas. Primero a nivel dentario y después articular y a veces en forma conjunta. Bueno chicos, espero que lean, porque oclusión, chicos, tienen que leer. Oclusión es una materia que hay que leer